Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta mesa del segundo día de Encuentros de la Literatura en lenguas originarias, quechuas y minchigraico. Para ello vamos a invitar a nuestros ponentes, a Ricardo Flores. Por favor, Ricardo. Bueno, la pregunta para Ricardo sería cómo tu música ha ido vinculándose con la literatura y qué temas son importantes para ti. Alguien yachu hiponicuna ñu hallami kachkani liberato kani ancha kusisjan kachkani kaypi kasjaymanta. Buenas hermanos, hermanas, me llamo Liberato Cani. Bueno, mi proyecto es hacer música urbana en quechua. Soy estudiante en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Estoy en el 8º ciclo de la carrera de Ciencias Sociales e Historia para docente. Y bueno, vengo realizando mi trabajo. Antes de empezar a responder la pregunta de la Panichay, vengo realizando un trabajo desde 2015 y 16. Publiqué un disco titulado Rima y Pueblo. Luego tuve la oportunidad de viajar en el 2017 a Alemania. Y después, ¿no? Así, el año pasado estuve en Cuba, en la Casa de las Américas, en la Sala Che Guevara, justamente en un evento de los 50 años de la visita de José María Arguedas a Cuba, a La Habana. Y luego también en Chile, en España, en la Universidad de Pensilvania, también en Estados Unidos. Y sí, fue muy bonito viajar y sentirme libre, ¿no? Haciendo la música en el ritmo que me encantan. Haciendo la música en el ritmo que me encanta, con el idioma que me encanta también, ¿no? El quechua y también el castellano, porque también somos parte de una diversidad cultural increíble. Y así, bajando un poquito más, el último país que hace poco estuve fue en Guatemala. Y ahora estoy acá con ustedes. Entonces, a ver, respondiendo a la pregunta, ante todo me siento muy contento de estar con grandes personajes del quechua, increíble, el Bojicha Mario, la Panichay también aquí, que aún nos vamos a conocer un poco más. Entonces, respondiendo a la pregunta, cuando empecé a lanzar mi primer disco, obviamente llovieron críticas y todo. No, como todo proyecto, creo, siempre las críticas son buenas, así sean, las críticas que sean, siempre son constructivas, ¿no? Y traté de asimilarlas, pero tanto no las vi mucho, seguí haciendo lo mío, ¿no? Porque me encanta. Y cuando lancé mi primer álbum, ¿no? Rima y Pueblo, que está en YouTube, pueden descargarlo y piratearlo, no hay problema, es pirateable. No, el pirateo ayuda, a veces no, también como que no conviene económicamente. Pero cuando empecé a ver la reacción del público, no, las palabras que me decían después de cada concierto, era como que, oye, me decían, oye, locucha, oye, cantas bacán, ¿ah? Me dicen, ¿no? Entonces, locucha, como que loco, pero ¿no? con el cha, ¿no? Con cariño me decían, loquito, ¿no? Entonces, oye, ojicha, allí en Tantaquesjanque, ¿ah? Ñojan Cachcani, Huancabelicamantan. ¿No? Y así se presentaba una persona, otro. Y eran señores, ¿no? Señores ya que toda su vida han estado con el quechua, cultivan el arte del quechua, escriben en quechua, son grandes poetas, literatos, antropólogos, de todo tipo. Y también personas que no tenían una profesión, ¿no? Como personas, ¿no? Ambulantes que se acercaban cuando yo grababa mis pequeños videos, ¿no? Para programas de Movistar Música, se acercaban, ¿no? Por ejemplo, se acercó a un señor que vendía emoliente, ¿no? Era el men de las emolenterías allá en mi barrio, en Caja de Agua. Se acerca, ¿no? Yo soy de Huancavelica, y también otros comentarios. Creo que esa reacción del público joven, hasta de niños también, cuando dictaba talleres, fue lo que me hizo dar a entender que resulta el proyecto que estoy haciendo y está influenciando bastante en muchas personas. Me acuerdo que el fanpage que tuve empezó con 5 likes, mi papá, mi hermana, yo y yo, ¿no?
Entonces empezó así, de a poquitos, pero como que escuchaba ese comentario de que si no te la crees, verdaderamente lo que haces, pues estás como que, no sé, haciendo algo por gusto, ¿no? Hay que siempre en cualquier proyecto creérsela. Y yo tuve eso siempre en mente, ¿no? Creérmela. Y seguí desarrollando muchas cosas, viajando, los viajes, la respuesta del público. Y aparte que me sentía feliz con lo que hacía, me daba libertad. Siempre he dicho eso, que el quechua, desde el primer momento en que hice música en quechua, me sentí libre. Me sentí más libre cuando únicamente solo hablaba castellano. Al sentir esa libertad, justamente seguí elaborando más proyectos y ahí vino el tema también educativo. Cuando postulé a la Universidad La Cantuta, dije, creo que ya está bien, influencio a la gente, pero ¿seré menos que un profesional con un título? ¿Seré menos con alguien que no es toda una eminencia de la lingüística? ¿O seré menos con cualquier profesional? Entraba en ese trance, ¿no? Ya influenciaré por un lado, pero entonces hasta que decidí como que olvidarme de esas cosas y también tomar una carrera universitaria. Y justamente nació esto de enseñar historia, ¿no? En educación por mi abuela. Ella me contaba muchas historias en Humamarca. Yo nací en Lima, no se desilusionen, pero nací en Lima. No, mentira, Lima es hermosa, Lima es bonita, ¿no? Hay que verla de muy, muy cerca. Entonces, cuando viajé a Lima a los 9 años, lamentablemente no viajé por turismo, viajé porque mi madre se despidió muy temprano, mi madre falleció cuando yo tuve 9 años, y mi mamá quería pasar sus últimos días en la sierra, ¿no? Con esta historia termino la pregunta. Entonces yo estuve al lado de mi madre esos últimos años en Humamarca, el distrito de Humamarca de la provincia de Andahuaylas, del departamento de Apurímac, bueno, aunque ahora es región, ¿no? De la región de Apurímac, y ahí conocí muchas cosas gracias a mi abuela. Me acuerdo que cuando llegué, bueno, lo primero que pasó, los insultos, ¿no? Yanasiki, Jalacunca, Joyostauma, Papañahui, Acañuti, cosas así, ¿no? Como que... Entonces, en el colegio, yo no entendía, oye, ¿qué estará hablando ese Ronicha, ese Juancha, ese Rigobertucha? Y empecé a grabarme de memoria varias lisuras en quechua, pero fue como que travesura, ¿no? Todos alguna vez hemos sido traviesos de niño. Y al siguiente día me memorizaba como unas 30 palabritas en picantes, algo uchus, ¿no? En quechua. Y empezaba con una metralleta, ¿no? Hasta que un día dije, no, ya no puedo estar hablando así. Y con mi abuelita, menciono mucho a mi abuela porque ella me hablaba en quechua y en castellano, ¿no? Yao, Magta. Jame, mi cuña, me decía, no, mi cuña. O sea, si se dan cuenta, como que usaban bastante mímica, ¿no? Es como que es raro encontrar una abuelita que sabe, que tiene algo de teatro, que tiene de chiste, que tiene todo. Y gracias a mi abuela aprendí quechua y ya después a los 15 años conocí el hip hop ya en Lima y luego viene toda la historia que más adelante estaré comentándoles. Chayam chay, ojipanicuna. Gracias, Ricardo. Liberate. Muy bien, ahora vamos a presentar a Dalila Salas. ¿Sí? Disculpa. A ver, Dalila Salas Alarcón es estudiante de último ciclo de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Marcos en la especialidad de Comunicación Audiovisual, realizadora audiovisual. Tiene como ópera prima el cortometraje Aiwakushu, que participó en festivales de cine como el Festival de Cine de París en Francia y ahora nos estará comentando sobre ello. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor estar acompañada de personajes muy destacados. Empezamos con la pregunta, hablando del cortometraje. Bueno, ¿cuál es la principal influencia de lo audiovisual que tiene tu obra
y que ha recibido desde el ámbito de la literatura. Bien. Como mencionaba, soy de 10º ciclo de comunicación, en la especialidad de comunicación audiovisual, y en el cual nos enseñan a producir contenido en video, en audio y en imagen, ¿no? Una complementación de todas estas. Y Aiwakushun es un cortometraje que hice el año pasado en 8º ciclo. Y bueno, al realizar, cuando uno en este ámbito del cine, cuando vas a realizar un cortometraje o quieres escribir un guión, en realidad, o sea, se unen varias influencias. Si has visto otras películas, las obras que has leído, o comentarios, entrevistas. Aiwakushun trata sobre la historia de una niña Waita, que es migrante, que vive en Lima por necesidad, a causa de una enfermedad que padece su madre. Y bueno, o sea, yo tenía la idea de realizar un cortometraje que tenga un personaje que sea una niña, ¿no? Una menor de edad, porque justo en ese tiempo estaba leyendo Agua, la recopilación de cuentos de José María Arguedas, y en el cual te explica la visión, como hay en la parte de los escoleros, de cómo los niños, al menos estos que eran de 12, 14 años, piensan acerca de los que vienen de Lima. Hay algunas partes que recuerdo que dicen, no, el gamonal ya vino de Lima y él ya ha sido, como se decir, contaminado, decían, Lima los cambia. Tenían esa visión, o sea, los niños que cuenta José María Arguedas no conocían Lima, pero pensaban eso de Lima. E incluso hablaban de los perritos. Era algo gracioso quizá por el punto de vista de los niños, donde decían el perrito del gamonal no ladra como nuestros perros, ladra por las puras, sin ni siquiera ver espíritus. En cambio nuestros perros, ellos sí, cuando presienten las almas que deambulan, ellos sí. O sea, había una comparación bastante desde el punto de vista de los niños. En todo eso me ayudó bastante de cómo contar el cortometraje desde la visión de una niña, que en este caso sería Waita. Y para tener una idea más o menos del cortometraje, y quisiera que proyecten esa parte del minuto donde Waita habla sobre cómo es Lima. La pantalla no está muteado. El volumen está. Ahora. Limacho ni mapis mikunan sipakans llapangellewang rakan saichnian tia kaicho kawashgan extranjero pa aywash askagalle shuntanampa kananga hampikunapis mama pa ushakaykanna wamaliyescho allimi kashun. Gracias, ahí creo que quedamos. Bien, este es un fragmento de Waita, o sea, la historia narra de una niña que viene con su madre a Lima para curar la enfermedad de su madre, pero como menciona Waita, se le acaban los recursos para las medicinas y tanto para alimentos, y entonces dice, Huamalíes cho allí mi cachón. O sea, en Huamalíes estaremos mejor, que es el pueblo natal de donde venían. Y bueno, esto se muestra que al final ellos consiguen el dinero, pero no para las medicinas ni para seguir viviendo en Lima, sino el dinero para el pasaje de regreso a su pueblo. Y entonces, en este cortometraje yo quise ver en cómo
Guaita y su madre prefieren estar en su pueblo natal y no en Lima, que quizá vinieron a Lima solo por una necesidad y no quizá mostrar lo que quizá como siempre se muestra que los pobladores andinos desean migrar a Lima. En este caso ellos quisieron regresar a su pueblo natal. Y en fin, hacer este cortometraje fue una gran experiencia para mí. En realidad quizá no era consciente cuando lo estaba haciendo. Soy quechua hablante de Huánuco y el doblaje también le propuse al profesor para hacerlo, ¿no? Fue para un curso. Y cuando mostramos el proyecto al profesor, él nos dio la propuesta, gracias, de participar en festivales, ¿no? Y nosotros, bueno, con mi compañera que lo hicimos, no tuvimos la idea de lo que quizás estábamos haciendo realmente, pero tuvo bastante aceptación a nivel del Perú. Se proyectaron en Huancayo, en Trujillo, en Ayacucho, bueno, y a nivel de Lima también en varias regiones. Y pasó las fronteras del Perú, que fue una emoción muy grande que nuestra lengua quechua, en la variedad de quechua central, se haya escuchado fuera del país, en este caso como fue en Francia, en París y también en Ecuador y en Chile. Y la verdad que fue un gusto y eso lo hice el año pasado y este año me abre como que más ventanas para poder seguir produciendo cortometraje en quechua o hablar de los pueblos originarios y en fin, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, ahora vamos a continuar con Mario Castillo, Mario Guarán Jamaqui, natal del Cusco. Y bueno, la pregunta para él sería, ¿qué historietas existen exclusivamente en quechua y cuál considera su desarrollo futuro teniendo en cuenta la predominancia del código visual en composición de un discurso comprendido? Imena que shaki se oye con pánico no ha caibicación con la pa caibicación no ha ya pa ni que chispi gira kai suma tawarik pa gira jaita uyarius kai kits kai kuna umai kits manchurai kuna kits pa gira pa kai suma limpis kai cosena pa gira erisi kuna kits pa también no ha caibicación ni kai no ha llegusa. Mi nombre es Mario Guarán Jamaqui Castillo, estoy acá presente gracias a la Casa de la Literatura, a los organizadores, para presentar algo que es nuevo quizás, la historieta. La historieta realmente es algo nuevo que realmente comienza por los años, bueno, comenzó en el siglo XIX, ya se traía unas viñetas, etcétera, se hacía, pero donde realmente sale como impresión fue en el comercio, por los años 50, cuando sale Super Cholo y etcétera, y ahí comienza la historieta, pero en el periódico, en tirajes. Ahí sale. Pero después pasó el tiempo, salió historietas con otros títulos, ya tenía que el lado urbano, el lado rural era poco, lo único que salió del lado rural era el Super Cholo. Bueno, en fin, llegamos al siglo XX, XXI, que estamos ahora en el siglo XXI. Entonces, gracias a la Comiteca Galilea Ramírez, al dueño, a la familia Ramírez y a Papo, que administra la Comiteca Galilea Ramírez, se comenzó a sacar historietas de corte histórico y nacional. Entonces ahí se comenzó a hacer en castellano. Se comenzó con los hermanos Sayar, aquí los tenemos, los hermanos Sayar, ¿no? En castellano. Y ahí no quedó, comenzó Incari, en castellano. Después, no quedando eso, se sacó por los 100 años de Machu Picchu, se sacó esta de acá, Machu Picchu, siendo que en ese año realmente se tenía ese año se celebró los 100 años de Machu, se sacó en versión castellano.
Pero como el señor, el dueño, el señor Ramírez, era muy amigo de Antonio Cusihuamán, el gran lingüista cusqueño, Antonio Cusihuamán, que justo hizo una gramática justamente para la variante quechua Cusco-Collao, hizo una gramática y diccionario. Como se conocía, le regaló un diccionario y eso, y dijo, no. Entonces se le vino un día, ¿por qué no llevamos esto a la otra lengua, al quechua? Pero yendo específicamente a la variante Cusco-Collao. Y me contacta y me dice, ¿puedes traducirlo esto a la variante Cusco-Collao? Efectivamente, sí se puede traducir, y comencé a hacer el trabajo. Y de eso salió ahora Ayar en Incasimi Cusco-Collao, o en la variante Cusco-Collao. Tenemos acá Incaripa, Jawarini en la variante Cusco-Collao. Machu Picchu Chunchis Utichicos Somagyacta en la variante Cusco-Collao, ¿no? Y esta que lo hice para el Ministerio de Comercio y Turismo, que tiene que ver con la trata, y también lo hice en la variante Cusco-Collao. ¿No? Era para distribuirlo más que nada en la parte donde se habla la variante Cusco-Collao, que es Arequipa, Puno, Cusco, la mitad de Apurímac y Moquegua, ¿no? Para distribución gratuita. El objetivo era de que, como ustedes verán, la trata más que nada afecta a nuestros hermanos de la altura, ¿no? Y justamente fue para esa distribución en colegios. Muy bien, dicho esto, al hacer estas historietas, el propósito es, como verán, en Lima se promueve la lectura. Hay la lectura en sí, por toda la lectura. Pero el objetivo era, estas historietas, el objetivo era de que el niño que habla en su lengua, que habla en la lengua quechua, la variante Cusco-Collao, aprenda a leer en su lengua. Eso no hay, ¿no? Se promueve la educación intercultural, sí, pero el niño lee, tiene la capacidad de poder leer un libro en su propia lengua. Eso estamos todavía por ver. Entonces el asunto era comenzar por lo más simple, la historieta, hacer que le atraiga los dibujos, como un preámbulo a la lectura formal. Pero también se necesita producir libros un poco más extensos para que también lo lean, así como el español, ¿no? Ese era el objetivo educativo, ¿no? Y el otro objetivo era crear identidad. Si uno no crea identidad, de nada sirve que estemos hablando de lengua. Porque hablar de identidad es yo decir, yo soy indígena, soy autóctono, soy originario, ¿no? Eso es crear. Si eso creas, el resto viene por sí solo, pero mientras eso no se haga, es imposible. Ese era el objetivo. Y me llevó a un asunto más completo, porque un tiempo, yo le enseño quechua al embajador de la India. Soy su profesor de quechua, la variante Cusco-Collao del embajador de la India. Y gracias a eso también saqué esta versión que es, ¿cuándo se ha visto algo? Yoga en quechua, en la versión Cusco-Collao. Es loco, ¿no? Pero lo saqué. Y esto era para distribución en toda América, donde hay una embajada de la India. Ahí está esto. Este fue el fin. Para que realmente se conozca una lengua indígena, como debería conocerse todas las variantes y todas las lenguas que hay, ¿no? Ese es el objetivo. Y en cada embajada está este libro de yoga en castellano y quechua, la variante Cusco-Collao. Eso creo que es lo que he comenzado a exponer según la pregunta, ¿no? Gracias. Hola. Hola. Hola.
Hola, y ahora sí. Ya, pues bien, nuestros ponentes nos han estado comentando, bueno, si nos hemos dado cuenta, tenemos de música, de diferentes artes, ¿no? Que también está Dalila como audiovisual, cineasta cortometraje, y nuestro hermano Mario haciendo historietas, que justamente, como bien decía él, nos llama esto a tener identidad, ¿no? Y cómo desde las artes también los jóvenes vamos cada vez impulsando nuestra lengua, y no solo en el quechua, sino también en las diferentes lenguas. Y bueno, que el arte es un eje importante para poder contribuir con nuestra lengua y asimismo con la literatura, relacionada en la literatura, ¿no? Bueno, ahora si alguien tuviera algunas preguntas para nuestros ponentes. Iván. A ver. Bueno, Nojaca Humberto León Garaga, Ancash Marcapita, provincia de Carhuaz Nishjampita, colectivo Quechua Central Nishhacho Yanapacuica. Bueno, soy Humberto León, ancashino de la provincia de Carhuaz, pertenezco al colectivo Quechua Central. Primero, felicitar a los tres ponentes que acaban de comentarnos sobre sus experiencias. Yo como indígena, originario, más que indígena, quechohablante, me emociona ver las experiencias que cada uno de los hermanos y hermanas vienen haciéndolo, que no es fácil, ¿no? Que tiene costos también, ¿no es cierto? No solo económicos, pero creo que vale la pena, ¿no? Personalmente, felicitar de corazón a los tres. Me parece muy, como reitero, importante y vale la pena. Por ejemplo, Liberato nos hace vivir en una comunidad, sí nos puede formar también para la vida. Creo que vale la pena vivir en una comunidad originaria, quechohablante, seguramente con todos sus problemas, pero también tiene sus potencialidades que en muchos de los casos no se visibiliza, no se dice, ¿no es cierto? No se promociona. Lastimosamente, muchas autoridades, muchos profesionales, etcétera, más bien echan barro a nuestras comunidades. Pero ahí es claro cuando Liberato dice: me fui en mi abuela, pero aprendí quechua. Y seguramente no solo aprendió quechua, sino aprendió también valores, toda una cultura que se ve reflejada ahora. Si no hubiera ido a vivir con su abuela, de repente Liberato no hubiera aprendido el quechua. ¿Qué hubiera sido su vida, no es cierto? No, seguramente. Entonces, y ahora él está haciendo lo que está haciendo, y creo que eso es saludable. Personalmente no le conocía, pero sí he escuchado mucho de él, de su música, y mi pregunta para él, ¿no? ¿Qué desde su música, desde su trinchera, qué más podemos hacer para nuestros pueblos, en realidad, para nuestros pueblos de adentro, ¿no? Que necesitan de apoyo en realidad, o sea, no económico, ¿no? Sino de una mano para que se desarrollen también integralmente, ¿no? Las comunidades, los jóvenes, los niños. Nosotros, ustedes, tienen, como ustedes mismos han dicho, influyen bastante.
y tienen que creérselo eso y tienen que estar seguros, ¿no? De la misma manera, Dalila nos muestra a través de su obra de que volver a la tierra donde uno vino también es bueno, ¿no es cierto? Que en muchos de los casos diferentes medios o obras más bien promueven lo contrario, ¿no? Ir a la ciudad, ir a Lima, hasta ahora, ¿no es cierto? Muchos jóvenes, muchos niños sueñan y en algún momento hemos soñado venir a Lima y cambiar nuestras vidas. Y no siempre es así, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Dalila es todo lo contrario lo que se hace en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Y yo le plantearía igual si Dalila tiene también proyectos de cómo revertir esa situación que existe en las regiones, de que en realidad la gran mayoría tiene una imagen de que en la ciudad, en Lima o en las grandes urbes va a cambiar o mejorar su vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué modo podemos ir revertiendo esta situación? Porque no es en realidad así, ¿no es cierto? Ya. En cuanto al compañero Mario Castillo, veo personalmente que desde muchos años viene colaborando con el quechua, ¿no es cierto? Cuando todavía no se hablaba seguramente mucho como ahora del quechua, hasta hace poco no se hablaba como en estos años. Ahora desde el Estado ya es una política la educación intercultural, ¿no? Ya existen normativas para promocionar, para enseñar el quechua, pero sus obras, por lo visto, se han hecho mucho antes que eso pase, ¿no es cierto? Pero sin embargo, me parece no está tan dirigido para el público de pie, ¿no? De quechua hablante, de las comunidades, de las regiones. Por ejemplo, su última obra que mencionó es muy potente, pero está en las embajadas. Está más pensada para público extranjero, para público más, como se dice, de una élite, ¿no? Pero necesitamos más materiales libres para las familias, para los jóvenes, los niños. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ellos también, no? O sea, la gente que no necesariamente va a las oficinas, ¿no? Que no va a las embajadas, que no va a las universidades, a los colegios, sino cómo llegamos a esa gente que está en los mercados, en las comunidades, ¿no? Solo eso, muchas gracias. Muy bien. A nuestros ponentes, por favor, solo 2 minutos para poder responder las preguntas que nos han hecho. 2 minutos, chile. Ari, Iskay, Pachaya. Ahora, mate chiquiri, digamos. Bueno, muchas gracias, Baujicha. Justo del colectivo Quechua Central conozco a un hermano, no me acuerdo, Edwin, no, Franklin Cha me dice, oye, pucha, Liberato hubiese nacido mejor en Huánuco o en Ancash, me dice. ¿Por qué sus papás son anahuaylas? Pucha, bueno, así es la vida, pero ya muy pronto voy a hacer en 3 variedades, ¿eh? Collao y Chanca y Central. Bueno, respondiendo a la pregunta rápidamente, a pesar de que no nací en Humamarca, donde estuve 3 años, aprendí muchas cosas. Y así rápidamente comentando, muy aparte del quechua, aprendí a pastear cabras, ¿no? A ordeñar las cabritas, a ordeñar vacas. Lo primero que aprendí fue la chacra, porque claro, la abuelita decía, no, ya, está bien, estudio, ya, pero estudio es de lunes a viernes, sábado, domingo se trabaja. Pero mamá, ¿qué es trabajo? ¿Pero qué trabajo? ¿Cuál trabajo? Chacra. Ya, sábados era para mí, sábado y domingo y chacra. Y mamá, pero tengo que estudiar también, ya está bien, pero ya, te voy a cambiar de trabajo. Entonces, sábado y domingo yo me encargaba de pasear cabras. Entonces, ese era mi trabajo, ¿no? Pero al final mi trabajo se hizo diversión para mí, ¿no? Yo por los cerros, ¿no? Urjucunapi, ¿no?
jugaba con las cabritas, en los barrancos me metía con la cabra y todo. Y aprendí muchas cosas también, ¿no? Del misticismo, de muchas cosas que se aprenden en la sierra, ¿no? Del pachapuyo, ¿no? Ten cuidado con el puyo porque te vas a desaparecer. Y muchas cosas curiosas de la sierra que ya tal vez pasan, después del evento les voy a comentar. Ahora, justamente hablando de las artes, el trabajo de cine, el trabajo de literatura, de historietas, las historietas, el cine, la música, las artes en general ayudan bastante y están ayudando bastante en estos últimos años a que nuestro quechua no se pierda, porque la gente aún tiene ese estigma, ¿no? De que yo soy quechua y entonces como que al sentirse menos, ¿no? O algo así, ¿no? O como decir, yo soy quechua, entonces no, tengo que hablar despacito nomás, ¿no? En mi comunidad sí, ¿no? No, pero van a la ciudad, no se sienten así. Entonces lo que yo creo es que se necesita más propuestas pedagógicas en las escuelas, ¿no? Propuestas pedagógicas que sean realizadas desde el espacio sociocultural de las comunidades, que se enseñe desde su visión del niño, ¿no? Justamente por ahí leía un libro de Rousseau, ¿no? Que es uno de los primeros libros de filosofía dirigidos a la educación, donde decía que no hay que retener la imaginación del niño, ¿no? No hay que ver al niño como un adulto en pequeño, sino ver a un niño con inteligencias múltiples, ¿no? Y hacen falta propuestas pedagógicas de ese tipo. Ahora, para terminar la respuesta al Guaujicha, y yo doy un aplauso enorme justamente a todos los estudiantes de EIB que están haciendo ese reto enorme, ¿no? Ahora muchos dicen, pero ¿en qué va a trabajar esas personas, no? ¿En qué van a trabajar EIB y Matachayre, no? Dicen, no, pero aunque no lo crean, pero son ellos los profesores forjadores que van a enseñar historia o bien literatura, o ¿no? Docentes que van a ir a las comunidades y a enseñar desde su espacio, desde su visión de cada niño, ¿no? Porque mis compañeros, lamentablemente los compañeros que tuve en el distrito de Humamarca, ¿no? En La Puna, cuando estuve cuarto, quinto y sexto, ya para terminar, yo me acuerdo, con esta anécdota termino, yo me acuerdo que ellos recibían como 4, una falla, un palo. 2 fallas, 4 palos, o sea, se duplicaban los castigos. ¿Por qué? Por pronunciar mal el castellano. El curso más terrorífico de mis compañeros cuando estaba en sexto año de primaria era Palmer. Odio ese Palmer. Bueno, en ese entonces lo odiaba con más ganas porque ver a tus compañeros que lo están, ¿no? Leg. Entonces ese leg, como al profesor quería hacerle leg. Es que el profesor, y siendo el profesor de la comunidad, ese profesor, hasta ahora me acuerdo, su chapa nomás me sé, porque su nombre no quiero pronunciar, el profe Rocotito, ese profe Edwin, que aparte es mi tío también a la vez, ese profesor decía, ya, así no se escribe, así no se pronuncia, ¿qué pasa? ¿Estás borracho? Pronuncia bien. Entonces con ese Palmer, con el curso de caligrafía nos martirizaba a muchos compañeros. Bueno, en mi caso no sufrí de eso porque hasta los 9 años estuve en Lima, ¿no? La educación, todo esto, todo en castellano, no sufría de eso. Pero al ver mis compañeritos sufriendo, padeciendo de esas cosas, como era frustrante para mí en un momento. Y nada, lo que hace falta son propuestas pedagógicas o Guaujicha, y hasta que no se den esas propuestas en los colegios, creo que poco a poco vamos a quedarnos sin chamba aquí con mis hermanos, porque si los niños no tienen esa imaginación desde su idioma, ¿no? De Shipibo, Ashaninga, Conibo, Hakaro, Machiguenga, Guinea y los 47 idiomas, no se va a poder avanzar mucho. Se va a avanzar, pero con dificultad. Gracias, Liberato. Dalila, por favor. Humberto. Gracias, hermano Humberto. En cuanto a la pregunta de cómo tratar de cambiar esa visión de que tenemos de que quizá Lima es mejora, Lima es la ciudad del progreso y quizá dejan su lugar de origen, en este caso la zona andina. Yo pienso, o al menos a mi experiencia, y entrevistando a algunas personas, que
esa idea quizás lo tenemos más acá en Lima, quizás los que ya estamos acá, más que los pobladores de los Andes. En este año, en marzo, viajé allá a Huánuco, a mi pueblo natal, donde crecí en mi niñez, y escuchaba pues ahí a mis tíos que dirían, Sai Lima, hacia Lima, no capazu, Sai Lima, Sai o sea, dice, esa Lima sucia, o sea, eso dicen, esa Lima sucia no es para mí, ahí paras encerrado como un ratón, dice. O sea, ellos al menos eran unas personas mayores de 40 años, se puede decir, y ellos ya tuvieron la experiencia de estar en Lima y retornaron. Y se llevaron esa idea de Lima, de que, y bueno, allá en el campo sales a tu puerta, tienes la libertad de movilizarte donde tú puedas. Y eso, bueno, eran un grupo de 5 adultos y yo escuchaba a un costado, ¿no? A ver qué cosas interesantes dicen. Y los 5 encajaban en esa idea de que Lima ya no es para nosotros. Y nuestros hijos estudiarán, pues porque ellos quieren, los tenemos que mandar. Y quizá esa idea de tener, en el caso de los jóvenes que quizás son los más entusiasmados de venir a Lima o a una ciudad para llevar sus estudios y más, quizá esa idea se puede, como digo, alimentar justo con lo que mencionabas, las inteligencias múltiples. Quizá no todo es un solo camino, de que todos quizá tienen que dirigirse a ser estudiantes, a todos tienen que ser por la universidad, pasar por la universidad, porque hay varios métodos, varias artes, y en eso sería alimentar quizá la educación en el caso de comercio, se puede decir, en la zona de los Andes, de cómo cultivan sus productos y cómo hacer comercio con ello y cómo obtener ingresos de ello, ¿no? Porque la mayoría de los casos que que migran hacia Lima es por necesidades económicas. Y en fin, esa sería una idea. Y en cuanto al cine, yo veo que se está logrando hacer llegar las lenguas originarias a nivel nacional y en el mundo. Un ejemplo es Retablo, que ha sido una película reciente estrenada comercialmente y ha tenido mucha llegada a nivel internacional. La otra película es Huñaypacha, que es en Aymara, por un director que es Aymara. Y quisiera mencionar un pedacito de esa película. Los actores, que son 2 ancianos, ellos, al menos la abuelita nunca vio una película, se puede decir, o sea, ella era propia, o sea, sus acciones, su actuar en esta película fue tan natural, el mismo director Oscar Catacora lo cuenta, y no sé, para mí esa película es una vivencia pura y neta. Por eso hasta a veces lo comparan con un documental. En ficción quiere decir que es una historia creada, ¿no? Un documental que es una historia real. Y bueno, o sea, pienso que el cine sí, en esta parte, al menos en el cine peruano, está cumpliendo su labor de hacer llegar las lenguas originarias al nivel del mundo. Y nada, solo un comentario decir en relación a la literatura y el cine. Tenía un profesor en la universidad que era muy pícaro a veces y nos decía, ¿saben qué? Ustedes si piensan estudiar cine, yo les recomiendo que se busquen como enamorado o enamorada un literato, porque harían muy buenos guiones, dicen. Y bueno, o sea, es sí un vínculo muy fuerte, porque para crear historias hay que también leer bastantes diferentes historias y llenarse de ello. Gracias. Muchas gracias, Dalila. Un aplauso, por favor. Y bueno, oje, bueno, creo que había hablado de un punto muy importante, es que era identidad. Mientras el peruano no tenga identidad, ¿de qué vale que hagamos tantas cosas si no tenga identidad? No se crea originario, no se crea indígena, no se crea autóctono. Ame a sus raíces. Mientras eso no haya, no vamos a funcionar. 2, más vemos la producción extranjera que es mejor y lo nuestro no es mejor. ¿No? Entonces eso también tenemos que cambiar. Tenemos que voltear
a ver a lo que nosotros producimos nosotros mismos. No vamos a esperar que los gobiernos o los que tienen capital económico van a cambiar a nuestra gente. Ellos ven sus intereses. ¿Cuánto van a ganar? O es si es rentable para mí o no es rentable. El asunto es que nosotros tenemos que ser conscientes, que crear identidad, creer en nosotros. Es la única manera, no hay otra. ¿No? Ese es en el sentido en el que yo más o menos, ver, apoyar al otro que está haciendo igual que tú. Apoyarnos, ¿no? Hacer ver lo que nuestras lenguas, las 47 que tenemos, todas salgan a flote como debe ser, ¿no? Pero hay que crear identidad. A veces nos olvidamos de la identidad y nos olvidamos de eso y queremos más parecernos al extranjero, dejando lo que realmente somos. Mientras eso no cambie, no vamos a avanzar. Yo lo veo así. Hace mucho tiempo, normalmente soy profesor de primaria, de IB primaria, soy profesor de aula. Pero hacer arte en el Perú es estar loco. De verdad, soy narrador oral indígena, narro en quechua y en aymara. Eso es lo que hago. Normalmente siempre me he dedicado a hacer eso y hago traducciones de esto. Pero hacer eso en un país donde realmente es difícil. Hay que estar loco para hacer arte. A veces voy a lugares para presentarme y a veces me dicen, ¡qué bonito! Lindo lo que haces, me gusta, cantas en quechua, cantas en aymara, narras la historia, cantas. Y cuando dices, este es su costo, no hay plata. Es difícil, realmente es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Queremos que eso sea revalorado, es tan igual que cualquier arte, ¿no? Entonces, eso se tiene que cambiar, porque el artista indígena, autóctono, originario, es un artista como cualquier artista, ¿no? Y pues lo principal es ser consciente que tenemos que crear identidad. Mientras no tengamos identidad, es difícil que estemos hablando de lenguas. La identidad es importante porque la lengua y la identidad van de la mano, no por lados separados. Identidad y lengua en uno solo, fenomenal. Vamos a cambiar la educación, todo. Mientras tanto, si van por lados separados, no creo que tenga futuro. Creo que esa es la respuesta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a nuestros ponentes. Y de esta manera damos... ¿Cómo? Ah, ya. A ver. Ayiyanchu Huayquichas, Ñoca Daniel Sáenz, Misti Cajamarca Cañaris. Cajamarca, o sea que Con encuentros como este se está demostrando que el quechua está más vivo que nunca, al menos más vivo que en los últimos 20 o 30 años. Ayer hemos asistido a conferencias muy buenas, a mesas muy buenas, y una de ellas tenía que ver con el uso de las tecnologías para hacer que el quechua sea un idioma también contemporáneo, que tenga todas las herramientas tecnológicas, traductores, diccionarios, accesos a la mayor cantidad de gente posible. Y Hugo Carrillo nos recordó que en Lima se está hablando más quechua que antes y virtualmente hay más quechuas en Lima que en cualquier otro lugar del Perú, posiblemente de diferentes variantes. Tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, aparte de los ejemplos que mencionó Dalila, ¿qué otros casos en narrativa gráfica de quechuas o lenguas originarias conoce Mario? Igualmente en cortos, en producciones audiovisuales, Dalila. Y Liberato, en la música, sé que hay muchas demostraciones actuales de música tanto folclórica como música moderna, sobre todo en música moderna, tanto lo que tú haces como lo que hace el grupo UXPA. ¿Qué otros ejemplos conocen? Y la segunda, una pregunta para que la mediten. Los tres son de diferentes disciplinas. Juntar esas tres disciplinas, por ejemplo, en una película,
con ilustración gráfica, con narraciones tipo Sin City tal vez, con música y con una dirección como la de la Lila sería brillante. ¿Por qué no lo piensan? Allí mismo. Buenas tardes. Primero felicitarlos a los tres por la labor que realizan, que obviamente en estos tiempos es muy ardua. Sin embargo, los felicito porque siguen adelante. Y quería hacerles una pregunta, porque yo también estoy interesada en fomentar el uso del quechua, aprenderlo, quienes no lo sabemos lamentablemente, y darle revitalización. Y escuchando a Mario hablar también digamos, del primer paso que sería formar la identidad. Yo también lo estuve meditando, porque como les digo, estoy interesada en eso. ¿De qué manera cada uno de ustedes desde donde ustedes están, desde donde ustedes trabajan en cortos, en música, en literatura, de qué manera creen ustedes que se podría empezar a formar la identidad del peruano para que pueda abrir los ojos y darse cuenta de la riqueza que tiene? Porque muchas veces no se ve con muy buenos ojos, ¿no? Y ustedes mismos lo han dicho, se ve mucho prejuicio, o en las familias mismas no quieren enseñarle quechua a sus propios hijos. ¿Cuál sería ese primer paso, cuál consideran ustedes que sería el primer paso para poder empezar a formar una verdadera identidad de cada peruano? Gracias. Creo que ya estamos contigo. Una cortita solamente para formular una pregunta en la cual me quedo pensando si solamente es suficiente el quechua como lengua y no tanto como bagaje cultural para seguir avanzando en lo que venimos desarrollando. Esa pregunta es para los tres. ¿Quién Santimpa? Bueno, empezamos con Liberato nuevamente. Ñuqachu haleri chaykamusaq. Ari. Iskay tulmilla. Amaya. Ari, a ver, son 3 preguntitas. A ver, ¿qué otros proyectos conozco con respecto a lo que hago? Bueno, para las nuevas personas que han llegado hace poco, bueno, les comento, ¿no? Antes de responder esta pregunta, yo tengo un proyecto que se llama Liberato Cani y, bueno, hago rap en quechua y nada, me da muy, muy bonito. Entonces, otros proyectos que conozco, bueno, yo empecé en el 2013 con un primer tema y después fui conociendo en el 2016, cuando ya estaba por cerrar mi disco, el 2015, justo cuando por primera vez, después de cantar en plazuelas, en parques, en conos, en los rincones, donde no habré cantado, he cantado en todos los eventos subterráneos desde 2011, ¿no? Apoyando en algunas marchas, cantado en todos los rincones de Lima. Pero ya en el 2015 nace la oportunidad, me invitan por primera vez a cantar y abrir, es de ser telonero del concierto Uchpa y La Sarita en el Teatro Nacional. Y es más, yo decía, Teatro Nacional, voy a cantar ahí, pero ¿cómo será, no? Será un local grande, así como el Guarocondo, una cancha de fútbol grandazo, allá armarán escenario, ¿no? Pero en serio, yo ¿no? en mi ignorancia pensaba que era el Guaralino o algo así, ¿no? Pero igual estaba emocionado, pero, su madre, canchita con todo, qué bacán. Entonces, no, el Gran Teatro Nacional era una cosa monstruosa y bacán. Entonces, luego de haber conocido a La Sarita, a Uchpa, capté muchas cosas increíbles y ahí conocí, hablando justo, Daniel Cha comenta, ¿no? ¿Qué propuestas musicales, ¿no? modernas conozco, actuales, de jóvenes? Lo primero que conocí fue a Renata Flores, ¿no? Que la considero como si fuera una prima, un familiar mío, ¿no? Yo soy Ricardo Flores, Renata Flores, los Flores invadiendo el área, ¿no? Entonces, Renata Flores fue increíble, ella hace pop en quechua. Entonces, luego conocí también ya después, ¿no? Allá a los taitas, ¿no? A los antiguos que han empezado con este proyecto de Alborada. Me pareció increíble Alborada.
Y bueno, pasando a la segunda pregunta ya para terminar. Bueno, ¿de qué manera formamos identidad? Bueno, en mi caso y en el caso de muchas propuestas musicales, ¿no? Como Alborada, Uchpa, hasta la misma Sarita, Renata Flores, Silvia Falcón, no sé si han escuchado de Silvia Falcón, es una gran amiga mía. Justo hace poco grabamos un tema que fue un boom y ¿no? Está dando la vuelta al mundo, Chusay, se los recomiendo, Nova Lima, Chusay, y es increíble ese tema. La soprano quechua, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nosotros nos sentimos libres, nos sentimos libres de expresarnos con el quechua, ¿no? Yo creo que somos tal cual como si fuéramos franceses o ingleses, ¿no? Es como cualquier idioma, otro idioma en el mundo, es un idioma más del mundo, ¿no? Somos un mundo diverso. Entonces, así como la gente se expresa en francés, ¿no? Claro, y siempre la parte cultural, ¿no? Porque un francés se muestra con su idioma y también con su cultura, ¿no? Sabe de sus raíces. Entonces, lo mismo también es el quechua, ¿no? Yo solamente me expreso en este género musical a través del quechua, y con el quechua yo me siento libre de crear, libre de hablar, libre de redactar, libre de imaginar. Eso, el quechua a mí me dio esa libertad, y no sé, tal vez no me atrevo a decir en el contexto de este evento, decir si formo o no identidad. Simplemente yo creo, sigo creando, sigo imaginando. Es más, estoy por lanzar un nuevo disco que lo voy a lanzar en Cusco, luego viajo a Francia en enero y España de nuevo, y estoy muy emocionado porque la gente ya espera ese disco, ¿no? Y es bonito, ¿no? En sí cuando yo empiezo a crear música no me concentro tanto en el qué dirán o en el que oye, la normativa dice esto. No, yo simplemente creo, y desde mi imaginación, desde las cosas, desde mis vivencias que tuve con mi abuelita y las cosas que vivo acá, más la creatividad, los sueños, todo es una mezcla de cosas. Es difícil describir cómo es que un artista empieza a crear cosas, ¿no? Sí. Y nada, eso es todo, Ojipanicuna. Me pueden buscar como Liberato Cani, ya también despidiéndome, como Liberato Cani. Ya somos 23,000 seguidores ahí, liberatocanianos. Y nada, muchas gracias. Gracias, Hankunapaj. Gracias. Tahlia Kusenki, Dalila. ¿Qué otro proyecto? Ay, gracias. Se me van todas las ideas de tantas preguntas tan enriquecedoras y buenas que hay. De los ejemplos que ya había mostrado, una de ellas es Retablo, que es íntegramente en quechua, en este caso variedad ayacuchana. El otro ejemplo es Huiñaypacha en Aymara, también por el director Oscar Catacora, que es Aymara, íntegramente en Aymara. Es una de las primeras películas premiadas internacionalmente en Aymara. Y otras producciones también que conozco en quechua o tienen algunas partes que se hablan en quechua es de la directora Claudia Llosa, La Teta Asustada, me imagino que sí conocen. Tiene partes, diálogos en quechua donde la protagonista habla con sus parientes cercanos en quechua, y también hay canto en quechua, y también hay una muestra cultural del quechua. La otra película de la misma directora también es Madingusa, que es un poco antes que Teta Asustada. Madingusa sí se encuentra totalmente en quechua y muestra una historia ficticia de lo que sería la Semana Santa en un pueblo. Y en fin, hay algunas, también tenemos del grupo Chasqui, Gregorio, en la parte inicial muestran también, donde antes que migren, muestran un diálogo en quechua, y ese es en variedad de Ancash, sí, en quechua central. Me emociona cuando escucho la variedad en la que hablo. Y en fin, y para crear el cortometraje Aiwakushun, cortometrajes sí hay varios que quizá no son tan comerciales o vistos, ¿no?
Hay una que es muy destacada de la directora Francesca Canepa, que se llama Aya, que es también íntegramente en quechua, la cual sí fue ganadora del mejor cortometraje en el Festival de Cine de Lima y también el Festival de Cine de París, y infinitamente en varios festivales. También estuvo en el Festival de México, que no recuerdo el nombre. Y en fin, o sea, hay una recopilación de producciones que son muy buenas, las invito a verlas y conocer más de ello. En cuanto a la identidad perdón, ¿cómo era esta pregunta? ¿En cómo me identifico? Desde tu proyecto, ¿cómo es que formas identidad? Ya. Bien. Desde el ámbito del cine, se puede decir que se puede formar identidad de las historias que creamos, ¿no? Porque en sí, crear una historia a veces no sale de la nada, viene de la experiencia propia, de las vivencias que uno tiene y de las historias que uno escucha. En este caso, Aibakushon, que es que cuenta cómo unos familiares vienen de la sierra para curarse acá. Son experiencias que, al menos de mi parte, han sido muchas. Mi familia, todas son de Huánuco, y siempre venían a mi casa o a la casa a pedir quizá algún apoyo para poder recuperarse de salud, ¿no? Pero a veces no lo conseguían y regresaban a su pueblo. Y la identidad que yo tengo, pues, es de poder mostrar historias que quizá no se visibilizan simplemente, y de esta manera dar a conocer que existe esta problemática, existen los pueblos indígenas que piensan de esta manera y hablan de esta manera, ¿no? Y en cuanto a yo, como quechua hablante y huanuqueña, siento que sí puedo plasmar dicho en los cortometrajes. Y la otra pregunta era de si solamente es una lengua o también cultura. En realidad no se puede desligar, creo que pienso de la lengua de la cultura, ¿no? La lengua viene con todo su bagaje cultural encima, y uno no solo aprende una lengua, se puede decir, al menos en mi caso he aprendido toda la cultura quechua, y a través de los cortometrajes que he visto y que he hecho, vuelvo a mencionar a Aibakushon, hay una parte donde Huayta da de alimentar a sus cuyes para después venderlos. Yo mostré este cortometraje a extranjeros y las cuales se asombraron. ¿Qué va a hacer con los cuyes? ¿Por qué los está teniendo, los está agarrando? O sea, para ellos como a veces los tienen como mascotas y no como no los crían para alimentarse. Entonces, allí muestras cómo es la cultura andina y la diferencia de otras que no es igual, ¿no? Y, en fin, creo que son todas las preguntas. Muchas gracias, Elvira. Y ya para finalizar, nuestro hermano Mario. Bueno, en el caso mío, la Comiteca Galilea Ramírez, su objetivo es sacar 100 títulos de leyendas, incluyendo historia, pero no todos así por sacarlos, investigando. Se tiene que investigar. Cuando se quiere hacer historia y llevarlo al cómic, hay que investigar, porque de esa manera se tiene que introducir al niño a la lectura y a la historia, ¿no? Y no solamente ahí queda, se tiene que hacer en la variante Cusco-Collao, porque ese es el objetivo de la Comiteca Galilea Ramírez, sacar en la variante Cusco-Collao. Si yo subiera otra variante, encantó lo haría en otra, pero es la que domino y la que no. Me gustaría hacerla en todas, porque son 6 variantes, ¿no? Me gustaría hacer en todas las variantes. Ese es el objetivo en cuestión cómic. Efectivamente, ha habido cómic que se han presentado antes. Sí, ha habido. Si no me acuerdo, sacaron Paco Yunque en quechua. No sé en qué año, pero sí hay. Y hay otras. ¿Que ha habido? Sí hay. Sí hay, pero es poco. Se saca, bueno, en fin, ¿no? Pero no se saca así como Marvel saca, pues por miles y miles y consumidores por miles. Pero en cuestión cómic hay que educar a nuestro público para que comience a leer en lenguas indígenas. Pero para que lean lenguas indígenas tienen que aprender su variante. Mientras no aprendan su variante no lo van a poder leer.
Pueden decir qué bonito, excelente, aplauden, pero tienen que aprender, ¿no? Es lo más fácil que cada uno aprenda su variante y busca material en su variante. Y si no la hay, comience a producir en su variante. Es la única manera de que propaguemos cultura, educación, identidad. Me decían... identidad. Creo que en el Cusco, los jeros hace 20 años atrás o 30 años atrás, hace 20 años atrás, hasta hace 10 años atrás, bajaban con su ropa típica, con su chuyu, con su poncho, con su pantalón cortito, con sus hojotas, y se paseaban por el Cusco. Y la gente le apuntaba, ese indio, mira, viene con la bola en la boca. ¡Ah! Y ellos escuchaban eso. Ahora, siglo XXI, ellos bajan solamente con un chullito, su sombrero y con buzo Nike, zapatilla Nike. ¿Qué ha pasado? Ha perdido su identidad. ¿Por qué? Porque la ropa, el buzo Nike, su zapatilla Nike no es parte de su cultura. ¿Pero qué ha hecho eso? La discriminación. O te discriminan directamente o te discriminan indirectamente. Entonces, ¿qué hago yo como profesor? Yo enseño con mi poncho, con mi chuyo, chachando mi coca, y mis alumnos me ven. Se enseña con el ejemplo, no se enseña hablando o hablando de teoría. Al menos yo como profesor tengo que enseñar con el ejemplo, porque yo enseño primaria. Y el niño ve eso. Y el niño siempre está emocionado de su profesor. Mi profesor se viste como yo, con su chuyo, con su poncho, con su jotita. A su casa va alegre. Mi profesor es igual que yo. ¿Y qué pasa si va un profesor con su buzo Nike, así, con sus lentes negros, hablando y el niño dirá, yo vengo con ponchito y el profesor viene así? ¿Por qué? Hay un conflicto cognitivo. Entonces, ¿quieres enseñar identidad? Pues no varíe su forma de vida, ni su ropa. Aunque muchos me dicen, la ropa no es sinónimo de identidad, no interesa la ropa. ¿Cómo que no? Claro que sí, porque en ese tejido, en ese poncho, hay mucha iconografía, hay mucha lectura, hay mucha matemática. Si tú comienzas a descifrar un poncho, vas a ver de lo que hay. En cambio, si yo me pongo un buzo marca Nike, ¿podré leer? Lo único que dice Nike y es costoso, nada más. Pero en un poncho hay mucho saber. Eso es parte de la identidad. Si uno viste su poncho, su chullo, sus hojotitas y chacha su coca, ¿no? Y va con la frente en alto y dice, esto es mi identidad, esto soy yo. Ese día vamos a cambiar. Si eso no hay, no vas a cambiar. Como los chicos, los jeros, y de eso te puedo explicar muchos pueblos. Cada vez, por la discriminación, ya dejan y quieren aparecerse más. Como los griegos que vienen al Cusco. En el Cusco viene mucha gente extranjera. Quieren aparentar ser como ellos, ¿no? Quieren dejar su por no. Un tiempo estuve en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, hablando en quechua con la gente, con los mismos chicos que vienen de la altura a estudiar en la universidad. Nadie quería hablar quechua. Háblame en English o en francés. No quiero quechua, manan. ¿Pero por qué? Y yo estaba con mi ropa típica, con mi hojotita, con mi pantalón de bayeta, con mi ponchito, con mi chullo, y me miraban como bicho raro. Yo en la misma universidad. Entonces, eso es crear identidad. Es cultura viva, ¿no? El Perú tiene cultura viva. Mientras la cultura viva no lo impulsemos, al contrario, apoyemos a la cultura viva, va a seguir, porque si no está condenado a morir. Nos vamos a convertir en un país uniforme, todos igualitos, ¿no? Eso creo que no me gustaría que pase. Y la otra preguntita que tengo aquí, bueno,
yo invitaría leer Saturnino Huilca o Huilca habla. Lean, búsquenlo, es un libro muy interesante acerca de habla de un indígena que comenzó con la reforma agraria antes de Velasco. Velasco fue el que firmó la reforma agraria, sí es cierto, pero la reforma agraria comenzó con Saturnino Huilca, ¿no? En la altura. Lo pueden buscar y ahí se van a enterar quién era Saturnino Huilca. Es eso, bueno, lo que yo puedo decir, no puedo decir más cosas, que pues es oro, una cancioncita en la variante Cusco Collao, a ver. Urpis chayay sunjus chayay, urpis chayay sunjus chayay, imayamantas hangwa hanki, aykayamantas hanyakinki, nuhachukanki wahanaykipaq, nuhachukanki yakinaykipaq, mana mamayuq, mana taytayuq, runat wasimpi, runayaqtampi. El 20, homenaje a José María Arguedas y Gamaliel Churata por los 50 años del fallecimiento. Vamos a estar acá con cantos y cuentos quechuas. Voy a narrar cuentos en aymara y en quechua y canciones. Están todos invitados, 20, en la Universidad San Marcos y en Casa de la Literatura Peruana. Gracias. Chaykahtimi, kay hinata tukunchis, kay rimaykunata, rexikuyki turiñañaykuna. Muchas gracias por la participación. Enseguida vamos a dar pase a la segunda mesa de la maestra Roxana, que a continuación ya se va a iniciar, ¿no? Muchas gracias y que viva el quechua, ¿no? A seguir hablando quechua.